Bueno, voy a explicarles hoy en este video un poquito de lo que es la teoría de la partida doble. Este tema es un tema básico para la contabilidad y bueno, es parte de una de las materias denominada Introducción a la Contabilidad Financiera. En este caso, eh, dentro de la teoría de la partida doble es importante mencionar que independientemente de ella, de las reglas de la teoría, tenemos que empezar a definir qué es la cuenta. La cuenta es el registro donde todo se controla, es decir, todo lo que sucede dentro de la empresa, hablando de operaciones y de transacciones económicas que suceden dentro de la empresa, ¿sí? Se registran a través de, bueno, de asientos de diario y su pase al mayor de los elementos, ¿sí? Del activo, del pasivo y del capital. Recordemos que el activo son todos los bienes y derechos de la empresa, propiedad de la empresa, el pasivo son todas las deudas y obligaciones de la empresa y el capital contable es todo lo que tiene la empresa, todo con lo que cuenta la empresa. Es el activo menos el pasivo es lo que tengo yo como empresa. La cuenta puede ser bancos, puede ser clientes, puede ser deudores diversos, que son las más comunes dentro de la contabilidad o las más utilizadas. El nombre que nosotros le demos a esas cuentas como caja, como bancos, como clientes, ¿sí? Debe de ser clara, debe de darme la idea de lo que se está registrando en ellas. Si yo denomino a la cuenta bancos, quiere decir que ahí, dentro de esa cuenta, voy a registrar todo lo que sucede con el dinero que se encuentra en una institución financiera, en un banco, por eso se llama así. Y estas cuentas se pueden clasificar en activo, pasivo y capital, además de las cuentas de resultados. Las cuentas de activo, de pasivo y de capital forman parte del balance general, también se les denomina cuentas de balance. Y las cuentas de resultados, como su nombre lo dice, forman parte del estado de resultados. Como lo vimos en un video anterior, están los dos estados financieros básicos que son estado de posición financiera o balance general y el estado de resultados integral. Bueno, dentro de la cuenta encontramos varios elementos, el debe, el haber y también otro nombre al que le llamamos cargar o debitar. Cargar o debitar, cuando lo utilizamos este término, nos estamos refiriendo a que estamos anotando una cantidad dentro del debe. Y cuando hablamos de abonar o acreditar, estamos escribiendo una cantidad en el haber. Recordemos que para nosotros en contabilidad existe algo que denominamos cuenta T o esquema de mayor, en donde la columna izquierda será la columna del debe y la columna derecha será la columna del haber. Es decir, si yo escribo una cantidad del lado izquierdo, quiere decir que estoy cargando. Si escribo una cantidad del lado derecho en la columna del haber, quiere decir que estoy abonando, ¿sí? Aquí lo podemos ver más claramente. El nombre de la cuenta va a ir acá arriba. Aquí le puedo cambiar al nombre bancos, por ejemplo. También tenemos en la parte izquierda el movimiento deudor y el movimiento acreedor en la parte derecha o, como lo vimos hace un momento, debe y haber. ¿Sale? Los movimientos me refiero a cada una de los registros, ¿sí? Cada una de las anotaciones que haga aquí. La sumatoria de todos esos registros serán el total del movimiento deudor. Todos los registros, la sumatoria de todos los registros del lado derecho serán el movimiento acreedor. Después, tengo que sacar un saldo. Ese saldo es la diferencia entre ambos movimientos y este saldo puede ser deudor si es que el movimiento deudor es mayor o puede ser acreedor si el movimiento acreedor es mayor. Obviamente esto todavía no está tocando el tema de la naturaleza de las cuentas, simplemente estamos viendo los elementos, ¿sí? Cuando los movimientos deudores, perdón, el movimiento deudor y el movimiento acreedor tienen la misma cantidad, es decir, tanto del lado izquierdo tengo
una cantidad, por dar un ejemplo, 1,000 pesos, y del lado derecho también tengo 1,000 pesos, estoy encontrándome una cuenta que se encuentra saldada o cerrada. ¿Sí? A esto que vemos aquí le estamos llamando esquema de cuenta o esquema de mayor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta imagen que ustedes ven aquí está tomada del libro de Elías Lara Flores de primer curso de contabilidad, en donde básicamente una de las actividades que nos da el autor es determinar los movimientos y los saldos de las cuentas. Si se dan, ustedes aquí pueden percibir en la primera cuenta que tengo es la de caja. La suma del movimiento deudor asciende a 296,000 pesos. Esos 296,000 pesos son la suma de cada una de estas 6 cantidades. ¿Sí? Estas 6 cantidades suman 296,000 y esa es la cantidad de su movimiento deudor. La caja, por otro lado, en la columna del haber, ¿sí? Tiene un movimiento acreedor de 198,000 pesos. Quiere decir que estas 4 cantidades aquí anotadas en la columna del haber suman 198,000. La diferencia entre ambos movimientos me va a dar un saldo, ¿sí? En este caso es de 98,000. 296,000 menos 198,000 me resulta 98,000, que se convierten en el saldo de la cuenta de caja, que en este caso, como les mencioné hace un momento, el movimiento deudor es mayor, por lo tanto el saldo también será deudor. Esto todavía sin ver la naturaleza de las cuentas, solamente estamos viendo movimientos y saldos. La comprobación, ¿cómo es? Pues sumo, es una comprobación matemática. ¿Se acuerdan de las restas? ¿Cómo se comprueban? Bueno, se comprueban con el resultado que tengo aquí, 98,000, más el número o la cifra anterior, que es la que se resta a la cifra original. En este caso me dan los 296,000. Para la segunda cuenta que tenemos aquí es la de documentos por pagar, ¿sí? El movimiento acreedor, recuerden que está del lado derecho. La suma de estas 5 cantidades me resulta 342,800. Y la del movimiento deudor, que es la del lado izquierdo, que son 3 cantidades, me suman 256,700, determinando una diferencia, es decir, un saldo de 86,100. En este caso el saldo es acreedor. ¿Por qué? Porque el movimiento acreedor es mayor. ¿Ok? Y así podríamos hacerlo con estas cuentas de aquí. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos que ustedes pueden practicar y determinar los movimientos. Recuerden que la cantidad mayor de los movimientos, es decir, si del lado izquierdo tengo los movimientos superiores a los del lado derecho, quiere decir que el saldo será deudor. Deudor cuando esté inclinada la balanza hacia la izquierda y acreedor cuando esté inclinada la balanza a la derecha. Aquí también puse otros ejemplos, ¿sí? Esos ya son propios, son el resultado, perdón, de estos esquemas que tenemos aquí, ¿sale? Aquí ya están los resultados. Si ustedes quieren comprobarlo, solamente es cuestión de pausar el video y regresarse al minuto en donde estamos viendo los resultados, ¿sí? Pueden practicarlo. Okay. Bueno, las cuentas de activo, que decimos que es una de las clasificaciones de las cuentas de balance. Recordemos que el activo es todo aquello que le pertenece a la empresa a través de bienes o derechos que tiene la empresa a su favor, como el dinero a través de bancos, a través de caja, como el derecho a cobrar las deudas que adquieren los clientes con nosotros. Es un dinero que debemos de recibir y se vuelve un derecho, pues al final del día, cobrarlo, ¿no? Los inventarios, por ejemplo, también son una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque esas mercancías, esos inventarios, son propiedad de la empresa. ¿Ok? Las cuentas de activo empiezan cargándose, es decir, empiezan del lado izquierdo donde están los cargos, ¿sí? Recordemos el esquema que vimos anteriormente del esquema de mayor.
Las cuentas de pasivo representan lo que son las deudas y obligaciones que tiene la empresa con otras personas, ¿sí? Cuando yo compro a crédito, registro una cuenta que se llama proveedores. Como su nombre lo dice, ahí voy a registrar pues el adeudo que yo tengo con los proveedores, los que me proveen de mercancías, ¿ok? Y esa cuenta de pasivo empieza abonándose. Las cuentas de capital tienen el mismo comportamiento que las de pasivo, es decir, también empiezan abonándose. Recordemos que el capital es todo con lo que ya cuenta la empresa, disminuyendo del activo el pasivo. Es decir, siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos, ¿sí? Supongamos que yo tengo una casa y un terreno, ¿sí? Estos dos son mis activos, ¿sí? La casa y el terreno. Y juntos suman una cantidad de 300,000 pesos, ¿sale? Eso es mi propiedad, es algo que me pertenece y resulta que yo obtengo una deuda con alguna tienda departamental, por ejemplo, ¿no? Entonces compro todo a crédito y esta cuenta, ¿sí? O esta deuda asciende a 50,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría ahí? Yo como capital, ¿sí? Si yo tengo un activo de 300,000 pesos y una deuda de 50,000, quiere decir que mío, ¿sí? Solamente es la cantidad de 250,000, porque el día que yo no pueda pagar este pasivo de 50,000 pesos, voy a tener la oportunidad de deshacerme de mis activos para poder hacerle frente a mis deudas. Por eso el capital es lo que a mí me queda. Lo que tengo menos lo que debo, eso representa el capital. ¿Vale? Y lo vemos aquí en una de las ecuaciones que se ven en contabilidad todo el tiempo. Activo es igual a pasivo más capital. Es decir, mi pasivo es de 50,000, como decíamos en este ejemplo, y mi capital es de 250,000. La suma de estas dos cifras, 50,000 más 250,000, me va a dar 300,000, que es mi total de activo. Dentro de la teoría de la partida doble hay algo que denominamos dualidad económica. En una de las unidades de esta materia de introducción a la contabilidad financiera se ven los 9 postulados de contabilidad, entre ellos dualidad económica. Y básicamente la dualidad económica dice que pues hay una balanza, ¿sí? Que debe ser recíproca entre lo que tengo cargado como lo que tengo abonado. La teoría de la partida doble dice que a toda causa existe una respuesta, hay un efecto, ¿no? Entonces, si de este lado yo cargo 100,000 pesos, del lado del abono también tengo que tener 100,000 pesos. No importa cómo estén distribuidos, sino que hay una dualidad económica. Existen las cuentas reales, que son las que llamamos o conocemos como cuentas de balance, y las cuentas nominales, que son las cuentas de resultados. Este es un esquema que, bueno, si a ustedes les ayuda a comprender un poquito más el comportamiento de las cuentas y sus reglas, pueden utilizarlo. Está tomado y basado en muchos de los libros, tanto como de Elías Lara Flores como de Javier Romero, en donde también ellos hacen este tipo de esquemas, ¿sí? De figuras para que el lector pueda comprender de una manera más eficiente pues todo lo que es la teoría de la partida doble. Decíamos que los activos son la propiedad de la empresa a través de los bienes y derechos, ¿sí? Y que empiezan con un cargo. Como empiezan con un cargo, aumentan también con un cargo del lado izquierdo y disminuyen del lado derecho. Es decir, si yo quiero depositar dinero en el banco, va a aumentar. Entonces se va a cargar. Si yo voy a sacar dinero del banco para pagarle a mis proveedores, entonces lo voy a abonar porque va a disminuir. Voy a tener menos dinero en el banco. ¿Sale? Las cuentas de activos siempre van a tener un saldo deudor, ¿sí? Las cuentas de pasivo y capital son igual, o sea, tienen el mismo comportamiento. Ambas empiezan en un abono, ambas aumentan del lado de los abonos y disminuyen del lado izquierdo donde están los cargos. Estas dos cuentas de pasivo y de capital tienen un saldo acreedor.
Aquí está la primera regla del cargo. Se llama regla del cargo porque especifica o identifica qué es lo que sucede cuando registramos una cantidad del lado izquierdo, ¿sale? De la columna izquierda de los cargos o del debe, como ustedes lo quieran conocer, ¿sale? Entonces, en la regla del cargo decimos, ¿sí? Que siempre se va a cargar, es decir, siempre se va a anotar un registro en la columna izquierda cuando disminuye el capital, cuando aumenta el activo y cuando disminuye el pasivo. Se dan cuenta que estas dos, capital y pasivo, hacen lo mismo, tienen el mismo comportamiento. ¿Y qué pasa con lo que yo anote del lado derecho donde están los abonos? Bueno, a eso se le denomina, perdón, reglas del abono. Se tiene que abonar cuando aumenta el capital, aumenta el pasivo, recuerden que estas dos se comportan de la misma manera, y cuando disminuye el activo, ¿sale? Aquí está de una manera un poco más gráfica lo que hemos venido comentando. Está la columna izquierda, que se llama debe, y si yo escribo algo en esta columna se llama cargo o abono. Perdón, cargo o se dice que estoy cargando. En la columna derecha se llama haber, y si yo escribo una cantidad ahí, estoy escribiendo un abono o estoy abonando, ¿sale? Cuando yo cargo, estoy aumentando el activo, estoy disminuyendo el pasivo y estoy disminuyendo el capital. Cuando yo abono, estoy disminuyendo el activo, estoy aumentando el pasivo y estoy aumentando el capital. Okay. Esto de aquí es el capital contable. Esta cuenta, pues podemos encontrar más especificaciones de ella en la norma C11, ¿sale? El capital contable decíamos que aumenta en los abonos y disminuye en los cargos. Por lo tanto, si yo recibo nuevas aportaciones de los propietarios, quiere decir que voy a tener más capital contable. Por lo tanto, está aumentando. Y si aumenta, lo tengo que escribir del lado derecho. Aquí en la parte izquierda estoy viendo que hay un retiro de los propietarios. Por lo tanto, ¿sí? Estoy perdiendo capital, está disminuyendo. Por eso está cargado, ¿sale? Dentro del capital contable nos puede servir de apoyo para comprender un poquito las cuentas de resultados, que decíamos que la cuenta de resultados se divide en cuentas de resultados de naturaleza deudora y cuentas de resultados de naturaleza acreedora. Son acreedoras o son las cuentas de resultados acreedoras todas aquellas que aumentan mi capital, por ejemplo, obtener ingresos, obtener productos, obtener ganancias. Esas son algunas de las cuentas de resultados acreedoras. Y las que son deudoras quiere decir que disminuyen el capital, le quitan a la empresa, ¿sale? Como cuáles, como los costos, como los gastos y las pérdidas. Estas son cuentas de resultado deudora. ¿Okay? Y aquí tengo un esquema, ¿sí? Que también está tomado del libro de Javier Romero sobre las cuentas de resultados de naturaleza deudora. Pues obviamente aumentan del lado izquierdo al ser deudoras, ¿sale? Y las acreedoras aumentan del lado derecho por aumentar en la parte del abono. Por ejemplo, si yo compro mercancías al contado por 10,000 pesos, yo sé que aumenta mi activo de mercancías. Ahorita lo estoy viendo así, pero cuando ya nos vayamos al método de registro de mercancías, sea analítico o sea de inventarios perpetuos, esta cuenta de mercancías va a cambiar. Por el momento les dejo este análisis. Si yo compro mercancías, quiere decir que voy a tener más mercancías. Y como la voy a pagar de contado, es decir, voy a sacar dinero del banco, estoy viendo que va a disminuir mi banco, ¿sale? Al disminuirlo, el activo se abona, por eso estos 10,000 pesos están abonados aquí en bancos y los activos, los aumentos se cargan. Estoy teniendo más mercancía, por lo tanto la tengo que cargar. Y aquí también ustedes pueden tomar este ejemplo de la compra de mercancías a crédito. Va a aumentar mis mercancías, pero también van a aumentar mis deudas porque es a crédito.
¿sale? Por lo tanto, voy a cargar mercancías y voy a abonar proveedores, ¿sí? Por 15,000 pesos. Aquí está otro ejemplo que ustedes también pueden ocupar, pueden desarrollar, ¿vale? Yo me voy a ir adelantando un poquito en las diapositivas. Bueno, aquí tenemos lo que es la balanza de comprobación, que en el tema 6 de esta misma materia pues se va a ver a profundidad, pero la balanza de comprobación es un documento en contabilidad que nos permite saber si cargué la misma cantidad que aboné. ¿Por qué siempre especifico esto? Porque mi balance de comprobación nunca me va a poder decir que ocupé las cuentas contables correctas. Simplemente me va a decir que en la columna del debe está la misma cantidad que en la columna del haber. Eso es todo. ¿Sale? Y aquí hay una aplicación práctica que pueden utilizar. Está tomado del libro de Javier Romero e ir resolviendo así como lo hicimos o como les comenté en la parte anterior. ¿Sale? Ahí. Bueno. Entonces, esperando que haya quedado claro, les voy a subir un poquito más de lo que es la cuestión práctica de este tema de la teoría de la partida doble. Es necesario que, si todavía quedan dudas, se repita el video a partir de las reglas del cargo y del abono y ustedes puedan ir viendo y analizando más detalladamente si cada una de las reglas y de la información que se está poniendo en el video. Muchas gracias.